so. Yeah. Oh, listen to this. Vean este clip, por favor. Hemos elegido entre cientos de fotografías que nos han llegado. Se montó una auténtica revolución. Resulta que en toda España había, sí, lo están adivinando, chemtrails, estelas químicas. Para muchas personas que creen en la conspiración de los chemtrails, yo sigo sin saber qué hay detrás. No solo hay estelas en el cielo de procedencia desconocida o enigmática, sino que muchas veces se produce lo que llamarían vuelos de cabello de ángel. Esto empezó en Portugal a registrarse hace mucho tiempo. Teníamos ganas de tener pruebas físicas, Santi, y creo que las tenemos. Es que muchas veces caen filamentos después del paso de chemtrails. Claro, el fenómeno de los chemtrails no es exclusivamente aéreo. Todo lo que sube baja y muchas veces caen una serie de hebras, de filamentos, de telas de araña que se han producido en prácticamente todas las latitudes donde se ha dado el fenómeno, desde Estados Unidos hasta Escandinavia. Cuando ha habido suerte y se han podido localizar estas hebras, han dado análisis extraños. Nosotros hemos tenido la ocasión de acceder a muestras en nuestro país, en España, muestras de dos puntos muy importantes de Madrid y de Barcelona, alejados, por tanto, en la geografía, y que hemos podido analizar. ¿Nos encontraremos esos mismos resultados extraños que se han encontrado en otros sitios? Atentos, Santiago, atentos todos los espectadores, porque creo que hay sorpresas. Análisis científico, quizá la primera vez, de hebras procedentes después del paso de unos chemtrails en España, sí. ¿Y con quién? Pues con nuestro analista científico, qué duda cabe, nuestro perito, Luis Salamancos. Bienvenido, amigo. Buenas noches, Iker. Como siempre, es un placer. Y Luis es un hombre de talante súper escéptico. Le estamos poniendo pruebas que también él se está dando cuenta de que tienen cosas muy raras. Y creo que la extrañeza en este caso, Luis, es máxima. Efectivamente, nos han llegado dos muestras, una de la provincia de Madrid, otra de la provincia de Barcelona. Una de ellas pues es una tierra con una serie de filamentos blancos. Lo hemos analizado, estos filamentos no son metálicos, pero sin embargo en un análisis ya más profundo sí que hemos visto que contiene partículas metálicas. Asimismo, una cosa realmente muy importante es que analizado el pH de la tierra, tiene un pH de 4,7. Estamos hablando de un pH muy alto. Este pH tan alto produce la movilidad de los metales pesados. Eso es un dato también a tener muy en cuenta. ¿Te ha sorprendido el hecho de que esas hebras que parecen telaraña, ahora vamos a ver si son telaraña, seda o qué demonios son, tienen adheridas a su estructura partículas metálicas? Sí, efectivamente. ¿Peligroso para la salud humana de alguna forma? Sí, sin duda, sin duda. Tienen partículas metálicas, la cantidad es muy pequeña de tierra para determinar qué tipo de partículas pueden ser, pero efectivamente, sin duda alguna, son partículas metálicas. Decías, Luis, que necesitarías prácticamente medio kilo de tierra para precisar exactamente, pero de momento tenemos... Claro, la persona que nos envió lo que pudo, lo que recogió, donde había hebras, pero que parece que ya hay trazas metálicas. Sí, vamos más allá porque hay una segunda parte que ya es para quedarse francamente alucinado. Efectivamente, efectivamente. También nos llegó pues como una especie de fibrillas en forma de telaraña. Desde luego, a simple vista sí que parece que es casi como una telaraña. Un cordoncito. Efectivamente, un cordoncito. Y lo hemos analizado, hemos visto la resistencia que presenta. Efectivamente, es muy similar a la telaraña, quizás algo más resistente y también con una viscosidad mayor que la telaraña. Pero no es telaraña. Pero no es telaraña, efectivamente. Ópticamente presenta unas características distintas a la telaraña. Vamos a viajar un poco. Desde luego, tengo que decirlo una vez más, el informe pericial de Luis Salamancos es gruesísimo, lleno de fotografías, lleno de información. Están viendo ustedes algunas de esas secuencias. Es interesante porque nunca en España se había uno metido a fondo a nivel microscópico, como están viendo ahora en tiempo real. ¿Qué es lo que vemos, Luis? Vamos a ver ahora los filamentos. Vemos que a pesar de que en un principio parece una telaraña, la seda de origen proteico que hacen los arácnidos son
hilos muy finos, para que nos entendamos, que se van enrosando. Sin embargo, aquí vemos que el hilo realmente en sí es como si fuera un hilo plástico. Nos encontramos... Hilo plástico. Efectivamente, nos encontramos ante un polímero sintético, desde luego que no tiene un origen natural. Desde luego, provenga de donde provenga, su origen es totalmente artificial. ¿Has visto material parecido a este? No lo he visto. Luis, aquí vemos cómo se desde va. luego pedimos vías de contacto. Por favor, si alguien más ha encontrado este tipo de hebras y asegura y puede documentar que tienen que ver con los famosos, tan traídos y llevados ya chemtrails, nos gustaría poder seguir los análisis con mayor cantidad y hacer comparativas para ver si es el mismo material exactamente el que está cayendo. Tu conclusión en un titular, Luis, podría ser esto, no sé si puede ser inquietante para el medio ambiente, para la salud. Podría ser, desde luego yo no plantearía nada en una tierra donde cayeran estos filamentos, en absoluto. Estamos hablando de que su origen es artificial, no es natural. Luis Salamancos, un placer como siempre, Igualmente, compañero, Iker. gracias. Es que esa frase lo dice todo, ¿no? Seguiremos investigando. Esto es un problema que parece más serio de lo que creíamos. Yo mismo, que pensaba mucho en leyenda urbana, el tema chemtrails, asociándolo a esto, me quedo como se quedan ustedes. Con la sensación de que hay que seguir investigando, con la ciencia de por medio, por supuesto.